Reciban todos mis cordiales saludos. Es un honor estar hoy con ustedes. Mi nombre es Cristian Eric García Castellón y en los próximos minutos pues vamos a explorar un tema que nos une, que he titulado Medicina Nuclear Segura, el médico especialista en optimización de la protección radiológica. Nos enfocaremos en el rol central que como médicos especialistas pues se desempeña en la optimización de la protección radiológica. Esta no es una revisión técnica o una revisión de guías clínicas, sino que es producto de una reflexión de ese papel que como médicos especialistas se desempeña y que tiene que ver con la manera en que las acciones, las interacciones y las decisiones que a diario toma el médico especialista pues dan forma o optimizan la seguridad y la protección radiológica. Esta presentación entonces nace de una inquietud que prácticamente trata de responder a la pregunta cómo podemos integrar todas las dimensiones del quehacer del médico nuclear, puesto que muchas veces nos enfocamos meramente en lo técnico y pues nuestra especialidad o nuestro desempeño, nuestro papel va mucho más allá de ese único dimensión técnica. Entonces nuestro papel también se enfoca, o esta reflexión que busco presentar hoy va enfocada en ser un ejercicio acerca de cómo actuamos, cómo nos relacionamos en diferentes frentes. Primero, en relación con el equipo técnico más cercano, que serían los tecnólogos o los profesionales en imágenes diagnósticas. Después de ello, pues será en el contexto clínico, con los pacientes y colegas. Seguiremos con una estructura de soporte, que es la que sostiene la práctica, digamos. Y finalmente, pues, atravesaremos por unas conclusiones breves acerca de finalmente cómo se optimiza la práctica desde ese rol de médico especialista y que espero que sea de provecho para todos los que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar esta reflexión recordando pues unos conceptos básicos que son la esencia de lo que hacemos en medicina nuclear. Esta especialidad pues es una ventana a la fisiología del organismo humano y el rol central del médico nuclear pues es interpretar lo que esa ventana o el resultado de esas imágenes nos dice. Este rol también conlleva un conjunto de responsabilidades que se asumen y que se fundamentan en los principios de protección radiológica que ya revisaremos. No veremos estos principios como reglas puramente que hay que cumplir, sino también pues como valores que tienen que guiar cada una de las acciones y de las interacciones que como médicos pues desarrollamos. Entonces, para recordar, la medicina nuclear pues no solamente es tomar imágenes anatómicas, también pues abre una ventana a la fisiología y el metabolismo del cuerpo a través del uso de radiofármacos. Son radioisótopos unidos a moléculas que tienen un comportamiento o una diana en especial en algún órgano, en algún sistema o en algún proceso patológico y que nos permiten tener este acercamiento de no ser tanto traductores o intérpretes de la forma, sino también de la función biológica de los tejidos que se estudian. Entonces, eso es básicamente lo que la medicina nuclear hace para recordarlo, que es lo básico que tenemos, ¿no? Bien,
Para hacer eso de forma segura, pues el tema de la medicina nuclear, debemos entender el rol que como médicos especialistas jugamos, ¿no? Y la función que desempeñamos o el conjunto de responsabilidades, de comportamientos, que son básicamente la traducción de la expectativa que se pone sobre nosotros desde los pacientes y la sociedad, pues ese es nuestro rol, el papel que cumplimos, ¿no? De tal forma pues que en esta gráfica he intentado plasmar esos conceptos en alguna manera jerárquica. Todos tenemos tareas que realizar, que son, digamos, la dimensión operativa de nuestro papel. Tenemos las responsabilidades que se nos depositan, que no son solamente las puramente operativas desde el punto de vista clínico, sino que también van más allá. Y también tenemos aquella papel, aquellas características o aquellas acciones de liderazgo que debemos cumplir, entendiendo el liderazgo como no como una posición jerárquica, como una jefatura, sino más bien como integrarnos en un equipo, colaborar para que funcione de la mejor manera y ser un apoyo, un soporte para la adecuada función de este equipo. Entonces, todo esto se enmarca en los 3 pilares universales de la protección radiológica, que ya todos conocemos muy bien. En cuanto a la justificación, pues es la pregunta, ¿este procedimiento nos supone un beneficio para el paciente que supera claramente el riesgo radiológico? En la mayoría de casos lo hace, pero siempre somos garantes de que eso se cumpla, ¿no? La optimización, pues en este principio se procura mantener las dosis que recibe tanto el paciente, el trabajador ocupacionalmente expuesto, lo más bajo como sea razonablemente posible alcanzarlo. Esto implica un compromiso entre la calidad diagnóstica o terapéutica y la reducción de la dosis que se puede alcanzar. Por otro lado, pues la limitación de dosis, asegurarnos de que nadie, ni el personal, ni el público, exceda límites establecidos. Estos no son conceptos abstractos, sino que son más bien las reglas del juego que nosotros como médicos especialistas muchas veces pues dirigimos. Entonces, todos estos conceptos, el objetivo de la conversación de hoy, de la charla de hoy, es integrar esos conceptos, el rol del especialista y la práctica de la protección radiológica de tal manera pues, que se optimice en el sentido de reducir las dosis, volver a una práctica segura o lo más segura posible y obtener los mejores resultados en términos de calidad diagnóstica o terapéutica en la práctica clínica. Y para esto, pues, las acciones, el desempeño, ese rol no se enfoca solamente en una sola dimensión o en un solo sentido hacia el paciente. Se enfoca en todas esas relaciones que se materializan en la práctica clínica y que es lo que hemos llamado el entorno central del servicio o ese ecosistema de medicina nuclear, el entorno clínico, la regulación y la estructura de soporte que involucra la dirección o la gerencia de las instituciones. En este enfoque, en esta reflexión, entonces ese papel central lo juega el médico nuclear, lo desempeña el médico nuclear, porque se trata acerca de optimizar la protección radiológica. Todos tenemos claro que en la práctica clínica pues, es el bienestar del paciente y de su familia el eje central de la práctica alrededor
cual gira todo el modelo de atención de las instituciones, incluyendo de las áreas de medicina nuclear. Sin embargo, para este ejercicio de reflexión en términos de optimización de la protección radiológica, pues he procurado centrar el enfoque en el papel que juega el médico nuclear y cómo esas relaciones entre el médico nuclear, la regulación, la estructura de soporte y ese equipo central que desempeña la práctica tiene. Entonces, en lo que he llamado el ecosistema central, pues que involucra tanto al personal profesional en imágenes o tecnólogos en medicina nuclear, pues nos damos cuenta de que los tecnólogos o los profesionales de imágenes pues no son simples operadores, sino que representan una extensión de la intención clínica, ¿no? Entonces, acá lo que se materializa para optimizar la protección radiológica es que el médico nuclear debe diseñar, validar protocolos de adquisición, de administración de radiofármacos, de una manera tal que la protección radiológica sea central, un eje central de ese diseño, de esa práctica, y que obviamente se pueda divulgar, hacer del conocimiento de los profesionales que colaboran en la materialización de la atención al paciente de la mejor manera. Entonces, en este sentido, el médico nuclear también se vuelve un pilar de la formación continua, puesto que al diseñar, actualizar o implementar protocolos, pues se vuelve garante de que los profesionales en imágenes o los tecnólogos los conozcan, los interioricen, los comprendan y adquieran las habilidades y las competencias para llevarlos a cabo. Entonces, acá nuestra relación con esta parte del equipo es fundamental. No es una relación mínima, sino que es de las más importantes que tenemos a la hora de optimizar la protección radiológica, ¿no? Nosotros delegamos de manera supervisada las funciones de atender al paciente y debemos garantizar que para esa delegación los tecnólogos, los profesionales comprenden y entienden de dónde parte la dosis o la actividad que se administra, el paciente y su condición clínica y el procedimiento y los protocolos a seguir junto con sus especificaciones técnicas. Bueno, en la siguiente parte del equipo central de lo que es medicina nuclear se encuentra el físico médico y el oficial de protección radiológica, porque no siempre desempeña este cargo pues un físico médico, aunque en la mayoría de instituciones sí lo hace de esa manera. En esta gráfica que acompaña esta diapositiva he querido poner de manifiesto cómo la colaboración entre el médico nuclear desde la parte clínica, desde su experiencia clínica, junto con la experticia o la experiencia técnica del físico médico, pues resultan en una optimización de la práctica que resulta más segura y de la mejor calidad diagnóstica. Por lo tanto, un físico médico y el especialista en medicina nuclear son colaboradores que juntan estos dos ámbitos de la experticia para lograr los mejores resultados en términos tanto de dosimetría como de calidad, y es desde el punto de vista del control de calidad, la garantía de la calibración adecuada de los equipos y un establecimiento óptimo y preciso, exacto
de la dosimetría de los pacientes, cómo el físico aporta. Ahora el médico especialista también se vuelve, digamos que garante de la calidad de los equipos. ¿Por qué? Porque somos nosotros al final los que, a través de la evaluación de las imágenes, determinamos su calidad y sabemos o tenemos la experiencia para identificar aquellas imágenes en las que probablemente alguna falla en el equipo sutil que no se reconozca tan fácilmente por el ojo del tecnólogo, pero que sí impacta en la calidad diagnóstica o en nuestra seguridad diagnóstica para transmitirle al paciente y al médico tratante del paciente el mejor diagnóstico. Entonces, en ese momento nos volvemos también garantes de la calidad del equipo porque sabemos reconocer estas situaciones, transmitirlas al físico médico, al oficial de protección radiológica y, por supuesto, aquel personal de soporte, llamémoslo biomédica o mantenimiento, o sea, en las instituciones, y que nos permitirán hacer diagnóstico y, si acaso es necesario, corrección de los equipos en términos de daños que puedan tener. Bueno, en cuanto al personal de radiofarmacia, que no es, digamos, el 100% de los servicios de medicina nuclear que cuentan con ellos, puesto que no siempre hay una radiofarmacia de mayor complejidad o, para verlo así, especializada, que realiza procesos especiales en el sitio. Entonces, cuando la hay, específicamente contamos con personal de radiofarmacia y este equipo pues también tiene una integración, una interacción muy cercana con el médico especialista, puesto que la prescripción del radiofármaco termina siendo un acto médico indelegable, ¿no? El 100% de la responsabilidad en términos de la actividad que se administra el radiofármaco y la vía por la cual se va a administrar para el estudio que se va a realizar en el paciente, pues recae en el médico nuclear. De tal manera pues que el médico nuclear se vuelve desde este punto de vista garante de la seguridad radiológica. En este sentido colabora junto con los especialistas en radiofarmacia para lograr la mejor calidad diagnóstica, optimizando, si es posible, las actividades que se administran hacia la reducción de la dosis y garantizando el control de calidad de ellos. También, digamos, nosotros sabemos reconocer imágenes en las cuales se presentan artefactos que muy seguramente provienen de déficit o de trastornos o de, digamos, una inadecuada marcación de los radiofármacos y por tanto pues podemos comunicarnos con el área de radiofarmacia y discutir acerca de las posibilidades de una falla en la marcación. Por otro lado, pues no podemos dejar de lado la protección radiológica del propio personal ocupacionalmente expuesto y por lo tanto pues tenemos que mantenernos vigilantes de que los blindajes con los que cuentan los elementos de protección todos estén disponibles, estén en buen estado y su función sea la esperada y óptima. Por lo tanto, no es un papel insignificante el que el especialista juega o desempeña hacia el bienestar y la protección radiológica de los trabajadores de la radiofarmacia. Bien, en cuanto al entorno clínico, entonces iniciamos. Entonces el paciente pues es la razón de ser de toda la práctica de medicina nuclear, de toda la práctica médica. En este sentido pues el médico nuclear es el guardián
final, por llamarlo, de la justificación de los estudios o los procedimientos de medicina nuclear. Por lo tanto, el médico especialista en medicina nuclear debe tener el criterio y la valentía de cancelar un estudio si es necesario cuando identifica que el beneficio que el paciente obtendrá por la realización de un estudio o de un procedimiento de medicina nuclear, pues no supera aquellos riesgos inherentes o no es claro. Esto pues implica que en ocasiones debemos asumir la responsabilidad de generar, digamos, una pérdida de radiofármacos para el servicio, pero obviamente recuperando el valor, por otro lado, de evitar exposiciones innecesarias a los pacientes. Nuestra interacción con el paciente no acaba ahí, sino que también debemos ser comunicadores adecuados, empáticos por decirlo así, acerca de los riesgos que existen de los procedimientos por la radiación. Debemos ser capaces de comunicarnos en una manera, con un lenguaje que sea fácil de comprender y que transmita las ideas que de una manera muy técnica y más profunda nosotros conocemos al respecto de los riesgos, ¿no? Debemos contextualizar siempre al paciente en relación con el beneficio que va a recibir. Ahí pues está mediando el procedimiento de consentimiento informado, que en la práctica de medicina nuclear, ya que involucra radiaciones ionizantes, en algunos momentos puede ser difícil, pues los pacientes suelen tener algunas ideas preconcebidas que son alimentadas pues, por información inadecuada desde el punto de vista de la protección radiológica, que se encuentra fácilmente ahora con acceso a internet, ¿no? Por último, pues debemos ser también educadores. Esto va en que la seguridad del paciente se involucra que sea comprensible y que haya comprendido efectivamente el paciente todas aquellas instrucciones que le podamos haber brindado para los cuidados en casa, para los cuidados no solo hacia sí mismo, sino hacia los demás en relación con la protección radiológica y con la exposición a radiaciones que va a tener él y las demás personas que conviven con él. Entonces, de toda esta manera interactuamos con el paciente y por tanto, vuelvo a repetirlo, somos el guardián final del paciente en términos de la protección radiológica. Bien, enfoquémonos ahora en cuanto a los acompañantes, al público en general y otro personal como el de servicios generales que nos acompaña en nuestros servicios. Entonces, en este sentido, pues el rol del médico nuclear hacia la optimización de la protección radiológica parte en momentos incluso anteriores al inicio de operaciones, ¿no? No solamente es el físico quien da sus conceptos, sus consejos acerca del diseño de los servicios y de las áreas, sino que también incluye o se involucra el médico nuclear, o pienso que se debería involucrar el médico nuclear para conocer desde todos los momentos el servicio en el que trabaja. Definitivamente, pues esto no se completa o no se puede lograr en todos los casos, puesto que la mayoría de veces, como médicos especialistas, pues somos llamados a laborar en un centro, en una institución, en una unidad o departamento de medicina nuclear que ya pues ha sido instalada, que se encuentra operando la mayoría de veces desde hace muchos años. Sin embargo,
Algunos pues todavía podemos tener la experiencia de ir desde el principio justo en el que se tiene la idea, únicamente se concibe instalar un servicio de medicina nuclear en una institución, en un centro, y en ese sentido pues se puede acompañar todo el proceso, desde el diseño, las señalizaciones, el análisis de flujos de radiofármacos, para que se logre reducir en lo posible las exposiciones al público, las exposiciones de aquellos otros colaboradores que no son ocupacionalmente expuestos, pero que de todas maneras están cercanos a nosotros. Asimismo, pues, el nuclear desarrolla instrucciones claras, precisas, directas, que deben de tal manera que disminuir la ansiedad o aquella predisposición o prejuicios de un riesgo incontrolado, un riesgo inaceptable que muchas personas tienen acerca de la exposición a radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el médico nuclear también interviene, también desempeña un papel, funciones específicas. Siempre en el ámbito clínico, en este entorno clínico, entonces, ahora nos encontramos frente a los médicos referentes o tratantes, ¿no?, de los pacientes a los que atendemos, tanto en medicina nuclear diagnóstica como en medicina nuclear terapéutica. Entonces, no somos simples realizadores de estudios, ¿no? Frente a ellos, también somos educadores, con todo el respeto, proactivos, guiándolos acerca de la pertinencia o no de los estudios, cómo, cuándo y por qué y para qué solicitarlos, pues en el sentido de utilizar esos criterios de uso apropiado como la principal herramienta para definir que se realice o no un estudio de medicina nuclear. En ese sentido, como ya lo mencionamos antes, si hay un estudio que está ordenado de manera inapropiada o cuyo beneficio no supera riesgos o no se espera que cambie una conducta terapéutica o que aporte verdaderamente al caso, el médico nuclear debe tener pues la firmeza de no realizarlo y de comunicarse de una manera efectiva con el médico tratante y explicar las razones de por qué toma esa decisión. De tal manera pues que tenemos claro que una comunicación abierta, transparente, firme, muy clara, aun cuando sea concisa, pues fomenta una mejor práctica y un mejor desenlace para los pacientes, en el sentido de que se ahorre exposiciones innecesarias. Por otro lado, pues aunque no lo tenemos muchas veces en el radar tan claro, pero sí debemos ser guardianes de la exposición que el paciente tiene a radiación, ¿no? En ese sentido, nos pasa muchas veces que pacientes que han sido sometidos a un estudio de medicina nuclear 2 meses antes, pues sin tener alguna intervención significativa o que por alguna intervención podamos esperar cambios significativos en los resultados de un estudio de medicina nuclear, pues les es ordenado otro estudio de seguimiento o repetir un estudio. En ese sentido se vuelve inapropiado o injustificado y por lo tanto también como médicos nucleares debemos tener la firmeza para evitar realizar esos estudios. Al personal de enfermería y de hospitalización, pues nosotros debemos ser fuentes de información veraz, clara y precisa para la práctica, para su actuar, para su tranquilidad. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos también
materializar o seguir cumpliendo ese rol, no solo de médico especialista que trata y que asiste a los pacientes únicamente, o que lee estudios o que administra radiofármacos de terapia, sino que también nos volvemos educadores. De esta manera, pues, educamos al respecto de los protocolos, los capacitamos, y esa comunicación constante, directa, abierta y efectiva mantiene la práctica segura, no solo de los tecnólogos, de los físicos, de los médicos, otros colegas con los que podamos intervenir, sino que también con el personal de enfermería, de servicios ambulatorios y de hospitalización. Debemos estar siempre disponibles ante cualquier consulta que puedan tener, sobre todo en los servicios de terapia. Pues recordemos que el personal de enfermería siempre será nuestros principales aliados para la monitorización de los pacientes. Son los primeros en identificar alguna condición que haya cambiado y comunicarla al médico nutriólogo. Esta comunicación debe ser efectiva y por lo tanto pues incluir la condición en la que se encuentra el paciente, algún antecedente de relevancia y alguna solicitud precisa de orientación al respecto. Y nosotros de nuestra parte también siempre debemos comunicar de manera clara y precisa las indicaciones que amerite cada caso. Ahora bien, en cuanto al soporte, pues nos referimos, como lo establece esta figura, a cómo la dirección de las instituciones, de las unidades, pues fortalece o facilita la protección radiológica. Entonces, el papel de cualquier dirección o de cualquier estructura directiva es siempre proveer lo necesario para mantener la protección radiológica. Ahora, el papel del médico nuclear en ese sentido, pues es, digamos, por decirlo así, ser un traductor técnico-financiero, porque no podemos olvidar que la práctica médica, sobre todo en especialidades como la de medicina nuclear, pues tiene ciertos puntos que son frágiles, y uno de ellos es la sostenibilidad financiera. En ese sentido, el médico nuclear pues debe ser capaz de traducir las necesidades que pueda tener ese servicio en razón o en el sentido de mantener o mejorar la sostenibilidad de un servicio, siempre garantizando el cumplimiento normativo, la calidad diagnóstica o terapéutica y el buen funcionamiento de las medidas de protección radiológica. De esas actividades pues podemos hablar acerca de adquisición de equipos nuevos, de nueva tecnología, que no solo porque es nueva tecnología debemos ir y adquirirla, sino porque hemos hecho un análisis, digamos, profundo, detenido y muy reflexivo acerca de la conveniencia o cómo esa nueva tecnología se ajusta a la práctica que desarrollamos, y si esta nos permitiría de alguna manera innovar en las prácticas que realizamos o en los procedimientos, bien sea porque podamos reducir las actividades que ya administramos a los pacientes o tratar de disminuir el tiempo. Esto siempre va a resultar en un compromiso entre la calidad de la imagen, el tiempo que se demora el paciente y la conveniencia o la comodidad del paciente, ¿no? Entonces, por otro lado, siempre el médico nuclear debe ser un promotor de la cultura de seguridad. Esto significa pues que
no debemos dejar nunca de lado de nuestro radar la protección radiológica o la seguridad en términos de la práctica, de las capacitaciones que hacemos y de sobre todo transmitir hacia arriba en la jerarquía, hacia la dirección o la gestión, esas necesidades que puedan existir en términos de protección o seguridad radiológica, ¿no? Esto de volverlo una cultura pues es importante, no siempre se tiene en cuenta o es parte de las preocupaciones del médico, claro, pero debería serlo, puesto que solamente así, cuando las personas responsables de la dirección de nuestras instituciones interiorizan para sí la importancia de esta seguridad radiológica, pues se facilita que se implementen todas las medidas de seguridad y de protección radiológica que sean necesarias. De todas maneras, no podemos olvidar que legal y éticamente pues somos los responsables del resultado clínico y de la seguridad en todo sentido del paciente mientras se encuentra bajo nuestro servicio. En ese sentido, es cierto que la responsabilidad de la protección radiológica recae sobre el representante legal de las instituciones en la mayoría de casos de nuestros sistemas de salud. Esto viene dado pues por los lineamientos legales que suelen existir en los países que son miembros del organismo de energía atómica. Sin embargo, esa responsabilidad en términos de protección radiológica no retira por completo la responsabilidad que como médicos tenemos en el bienestar y en la seguridad de los pacientes, por ejemplo. Ahora, eso no significa que solo somos responsables de la seguridad y la protección del paciente, como ya lo vimos antes, sino que también somos responsables de la protección, la seguridad de los trabajadores, de nuestros colaboradores, del público, del paciente, de sus familiares, del medio ambiente. En cuanto al entorno de regulación, entonces, acá pues el médico nuclear hacia los entes de regulación definitivamente cumple un rol que va a garantizar que su práctica clínica cumple con todo aquello que normativamente se exige desde el punto de vista de protección radiológica, ¿no? Entonces, digamos que el médico nuclear transforma toda la regulación en una expresión práctica en los protocolos clínicos que elabora o que desarrolla y que después comparte con los tecnólogos, con el físico, con el oficial de protección radiológica. En este sentido, por ejemplo, se trataría también, y esto se involucra en la práctica clínica y en la integración que hay con el físico médico, por ejemplo, el establecimiento de niveles de referencia de diagnóstico, que tiene que ver con la optimización de la práctica en el sentido de progresivamente en la práctica desarrollar o establecer estos niveles de referencia para que poco a poco podamos compararnos o relacionarnos con la práctica optimizada de otras sociedades, de otros países con sistemas de salud y con prácticas de medicina nuclear tal vez más avanzadas, o relacionarnos entre instituciones en el mismo país, en el mismo ambiente regulatorio, y ver de qué manera nuestra práctica se optimiza yendo hacia el cumplimiento o la reducción cada vez más de esos niveles, sin comprometer la calidad diagnóstica, ¿no? Somos finalmente ante los reguladores corresponsables de la licencia o de las autorizaciones que se suelen tener desde los entes reguladores, puesto que finalmente somos quienes prescriben y establecen la manera
que se va a administrar los radiofármacos a los pacientes. Por lo tanto, somos corresponsables de esta autorización. Buena parte de la práctica del médico nuclear pues impacta en la seguridad radiológica, que eso es lo que evalúan los reguladores, y que por lo tanto podría ser causal en algunas ocasiones cuando realizamos prácticas inseguras. Podría poner en riesgo incluso la autorización. ¿Puede ser líder en auditorías el médico nuclear? Claro que sí. Cuando se propone en la institución hacer autoevaluaciones. Por otro lado, hay que ser transparentes ante los incidentes, y una buena práctica siempre involucrará ser oportunos en el reporte, en el autorreporte de los eventos que podamos identificar u ocasionar en nuestra práctica. Por ejemplo, es lo idóneo por hacer siempre, no importa el error que hayamos cometido, pues al momento de identificarlo, de ser conscientes de ello, reportarlo. Si las consecuencias son esperables, muy graves para el paciente, en el peor escenario, vamos a haber equivocado una dosis terapéutica y haberla colocado a un paciente que no correspondía, que sería una falla muy grave de la seguridad y de la protección radiológica y de la práctica clínica, pues habríamos que valorar los posibles efectos deleterios o el detrimento causado a ese paciente que recibió la dosis incorrecta y que por lo tanto pueda sufrir, digamos, si un paciente fuera a recibir 15 milicurios, 10 a 15 milicurios de yodo 131 para tratar una patología benigna de tiroides, pero por alguna razón se confunde una dosis o una actividad mucho más alta y acaba teniendo alguna complicación o evento, manifestación tóxica medular que no revierte, pues es un efecto grave y nosotros tenemos que ser transparentes y éticos en reportar esos eventos adversos, porque el objetivo siempre es, sobre cualquier cosa, realizar el análisis que nos permite identificar esas causas de por qué se dio ese error y corregirlo y procurar evitarlo o prevenirlo a futuro para que no nos vuelva a ocurrir. En conclusión, pues partimos de un esquema un poquito más básico del relacionamiento del médico nuclear. Ya al final de la reflexión, digamos que en una segunda iteración pues se vuelve un poquito más complejo, porque podemos reconocer que al menos la estructura de soporte no solo está dado por la dirección hospitalaria, sino que también por los servicios generales, por el área biomédica, por el área de mantenimiento, por el área ambiental, por el área de calidad, ¿no? ¿Qué sucede? Pues la práctica de medicina nuclear, así como toda la práctica médica, pues involucra todos estos procesos o áreas de apoyo, de soporte, y debe haber una comunicación, tal vez no diaria, pero sí frecuente y muy clara, muy concisa, muy directa de las necesidades que tenemos en términos de optimizar o de mantener la práctica lo más seguro posible. Tal vez no se comunica en términos siempre de protección radiológica, pero sí de mantener la práctica en las mejores condiciones posibles, y esto sí redunda en la protección radiológica. Identificar fallas, por ejemplo, en los elementos de protección personal por el deterioro normal por su uso, es un papel que no solo lo desempeña el tecnólogo o el físico, sino que también está en responsabilidad del médico nuclear. Identificar necesidades de mantenimiento
tratamiento, o tal vez de progresivas fallas en los montajes, identificar de pronto algunas desviaciones que puedan haber en los sistemas de control de liberaciones al ambiente, ya sea en vertidos, en gases. Obviamente en calidad, pues tener claro el momento de actualizar, cambiar, renovar protocolos, procedimientos o implementar nuevos documentos. Asimismo, pues en biomédica, el mantenimiento preventivo de los equipos, todo ello hace que la práctica sea segura y que la protección radiológica se optimice. Así pues, con los entes reguladores, no solo en términos de las autorizaciones que nos entregan para poder manipular o manejar y administrar fuentes no selladas o fuentes abiertas de radiofármacos, sino que también va en la farmacovigilancia, la tecnovigilancia. Estos son ámbitos que de pronto a veces pensamos que son solamente tal vez incómodos, pero son muy necesarios y son muy útiles y es algo que debemos siempre mantener en el radar. En cuanto a farmacovigilancia de los radiofármacos, tal vez por aquella noción que es cierta, pero que no deja de existir algunos efectos secundarios o adversos de los radiofármacos. Debemos estar atentos a que si el paciente nos transmite algún malestar cuando hemos administrado radiofármacos que de pronto tenemos muy claro que son muy extraños los efectos adversos, pero que no encontramos ninguna otra explicación, porque el paciente no ha sido sometido a otro estudio recientemente o mismo en simultáneo con el estudio de medicina nuclear, pues debemos ser analíticos lo suficiente para determinar si vale la pena o si es posible que esos efectos o esos síntomas estén ocasionados por el radiofármaco. Por último, pues siempre mantenernos en relación con los médicos referentes, con la familia y sus cuidadores y los pacientes, ¿no? Y al respecto, pues acá incluimos entonces a la familia y sus cuidadores. Y en la optimización radiológica acá se manifestaría recordando pues que los cuidadores, si bien se hacen parte del público, en el momento en el que tienen alguna razón en particular para exponerse a una dosis que recibirán de su familiar que está o de su paciente que están cuidando y que ha sido sometido ya sea a procedimientos diagnósticos o terapéuticos de medicina nuclear, tenemos que recordar que esa exposición pues ya se vuelve algo, digamos, justificado y que tienen alguna consideración especial en las guías internacionales, al menos la Comisión Internacional de Protección Radiológica establece que en esos escenarios los cuidadores por cada, digamos, evento de exposición a radiación de un paciente, ellos podrían exponerse hasta 5 milisieverts, ¿no?, por ese evento. Es decir, y esto sobre todo considerando en las terapias con radioisótopos, puede alcanzar un cuidador ese nivel de exposición. Sabemos que si se expone 6-7 milisieverts en un evento, pues tampoco estamos suponiendo un peligro inminente para el estado clínico de ese cuidador. Sin embargo, pues hay que mantener la exposición lo más baja posible. Pero en ese orden de ideas optimizamos la protección radiológica, teniendo claro que sí puede existir exposición por los cuidadores o hacia los cuidadores, manteniendo esas instrucciones claras, precisas y comprensibles hacia ellos, qué deben hacer para mantener al mínimo posible esas exposiciones sin comprometer, en este caso, el cuidado adecuado del paciente. Y por último, pues recordar pues que nos relacionamos también con los tecnólogos, los profesionales de imágenes,
enfermeras, los físicos, médicos, los oficiales de protección radiológica en el entorno clínico, ¿no? Y estas relaciones en los vías y el médico nuclear pues tiene un papel central que juega ahí de manera continua en relación con todos estos actores también del servicio de medicina nuclear. Entonces, a manera de conclusión, pues somos líderes de un equipo en la práctica clínica, en la práctica de la medicina nuclear. Somos educadores, tanto de colegas, de pacientes, de cuidadores. Supervisamos la práctica diaria. Somos colaboradores con los físicos, con los radiofarmacéutas y somos garantes también del cumplimiento normativo, tanto como lo son los oficiales de protección radiológica, los físicos médicos, los directivos. Y sobre todo, pues sí, debemos ser siempre defensores de la seguridad del paciente, garantizando pues que tenemos la firmeza de no realizar estudios cuando se ha considerado que no se encuentra una justificación suficiente para realizarlos. La protección radiológica efectiva no ocurre por accidente o por azar, sino que siempre será resultado de un proceso que requiere un liderazgo médico visible, un liderazgo que está delegado o que se empieza a materializar desde la dirección de las instituciones, de las unidades y hacia abajo. Pues pasan por los médicos, todos los profesionales que colaboran en la práctica de medicina nuclear. Esta práctica o este liderazgo pues debe tener un compromiso firme y constante hacia la seguridad radiológica. Les agradezco enormemente el tiempo que dedicaron a esta charla. Con mucho gusto pues, estoy dispuesto a recibir sus preguntas, comentarios y a responderles a través de la dirección de correo que ven en la pantalla.